estudiar paleontología. El primer golpe que me la dio fue geología, que la odié. Y geología, obviamente, tiene mucho que ver con paleo, y dije, esto de los fósiles no es para mí, me pasé a zoología. Por suerte, el primer año es como si fuera, no sé si es exactamente lo mismo, como un CBC de ustedes, que es troncal a todas las carreras de biología. Entonces, dije, bueno, primer año, me como toda esta geología, no pasa nada, pero no la quiero ver nunca más. Entonces me fui a zoo. Al segundo año, las correlativas me estaban complicando la vida, entonces, como se compartían materias y había para hacer un enroque ahí de cosas, dije, me paso a eco y puedo cursar materias que por zoo no podía. Entonces, me anoté en zoología. Ya casi cuando estaba por recibirme, dije, está muy lindo, ya sé de animales, sé de ecología, que me encanta, pero no sé nada de plantas. Me anoté en la carrera de botánica. Mi única virtud en todo esto fue encontrar una materia que era el final o la cúspide de las tres carreras. Entonces pude hacer con una sola materia y me recibí de las tres orientaciones o tres carreras de la facultad. Una vez hecho eso, como yo no soy de acá, bueno, ahora les voy a contar más o menos, dejé las filminas o lo fui sacando. Mi papá es guardaparque, entonces yo viví mucho tiempo en el sur. Y como vine a estudiar acá a La Plata, obviamente extrañaba a mi familia el segundo y tercer año, que me fue muy mal en la facultad, hasta el punto que pensé en dejar, pero bueno, nada, pensé que no me iba a vencer una materia o una carrera, y retomé después más adelante, pero en esos 2 o 3 años que estuve deprimido y con ganas de ir y dejar todo, me saqué un montón de 2 y un montón de 4. Tengo 7 patitos en la libreta y tengo como 4 o 5 4. Entonces mi promedio no era el mejor y por más que tuviera 3 carreras, a CONICET nunca le importó. Así que CONICET no me dio la beca cuando yo la solicité, pero sí me dieron la beca SIC. Ahora les voy a contar un poquito más adelante. Y gracias a la SIC después pude hacer la beca CONICET, la tipo 2, y conseguir el doctorado. Pero bueno, con esta formación tan amplia, a mí me gustaba todo. Desde paleobotánica, me gustaban mucho las araucarias, me gustaban mucho los ciervos, pero mi viejo me hizo una sugerencia que fue, ¿cómo te imaginás dentro de 30 años trabajando en medio de la estepa patagónica buscando bloques de araucaria o persiguiendo un ciervo por las montañas del sur? Y yo me gusta un poco la comodidad, a pesar de que me gusta ir de campaña, me gusta estar también en el laboratorio y estar calentito en la estufa. Así que, como tampoco tenía muchas opciones, porque yo no sabía qué quería hacer, bueno, tuve la suerte de que mi director me ofreció lo que les voy a mostrar ahora, y era algo que yo no pensaba. Invertebrados de la facultad realmente a mí no me gustó. Perdón, Pancho, en esa época vos eras mi docente, no mi docente específicamente, pero sí estabas en la cátedra, entonces a mí no me gustaba. Los parásitos incluso me resultaban odiosos porque eran ciclos de vida muy complejos y siempre relacionados con lo humano, y a mí los humanos no me interesan. Entonces la pasaba mal. Y nunca se me planteó la posibilidad de estudiar parásitos. Sí me gustaba la parte de ecología, de comunidades y de sistemas, y toda la parte de poblaciones. Entonces, cuando mi director me llama, acepto. Él me miente y me dice, bueno, no te preocupes, que sistemática nunca vas a hacer, siempre te vas a dedicar a la parte de identificar morfos y poner nombrecitos y ya está todo descubierto. Se equivocó. Pero gracias a eso encontré lo que realmente me gusta a mí, que es la parte de sistemática, justamente. Lo que yo odiaba en invertebrados y lo que yo odiaba para dedicarme es lo que realmente hago ahora. Y como me gusta clasificar todo lo que encuentro, no solamente me quedo con parásitos, sino que si encuentro un molusco que es raro o que no conozco, obviamente lo pasamos por clave, lo vemos, lo analizamos, y si yo no entiendo qué es, obviamente se lo mando a un especialista. Si yo encuentro, por ejemplo, lo que pasó con Pancho, revisamos unos equinodermos y encontramos que había un turbelario. ¿Qué hacemos con esto? Pancho, tomá, encontramos esto. Ahí salió un trabajo con Pancho que no quise mostrarles ahora porque era como hacer lobby a favor del doctor Grusa, perdón, no Pancho. Y después, también con la parte de peces. Yo más que nada me dedico a peces.
pez que encuentro lo clasifico. Si no tiene nada ninguna característica obvia, describimos especies. En este caso, ahora estamos por sacar un paper de un pescadito nuevo que encontramos en Misiones, que por suerte lo colecté yo, así que estoy recontento, y hay un par más todavía por salir. Entonces, todo lo que yo encuentro, todo lo identifico. Cuando hay algo que no entiendo, por ejemplo, encontré un camaroncito que se lo pasé a la señora del doctor Brusa, para que me confirmara si es una especie nueva, una especie diferente o no. Aparentemente sería la misma especie que está por acá dando vueltas, pero tengo que conseguir más muestras. Entonces, con ese panorama, imagínense qué pasa con el tema de parásitos. Todo parásito que encuentro, todo epibionte que encuentro, me pongo a estudiarlo o a ver qué son. Dicho eso, mi charla la titulo, como van a ver aquí, esperen que ya empiezo la presentación. Se está viendo, ¿no? Todo. Sí, sí. Bien. Sí, perfecto. Sí, bien. Entonces, cuando me convocaron de Especies Argentinas, donde soy uno de los administradores, porque bueno, trabajo muy relacionado con ictiólogos, tenía que preparar una charla que sea atractiva para un montón de pescadores y para hacer algo de difusión. Entonces se me ocurrió este título, que en realidad es una conjunción de varias ideas de otras personas. La diversidad oculta y la fauna dentro de la fauna la van a encontrar en un montón de lugares, pero bueno, yo lo único que hice fue unir las dos cosas en una sola frase y quedó bastante lindo. Entonces, lo que yo les voy a contar algo es sobre la diversidad oculta de la fauna dentro de la fauna. Como yo les dije, estudié en la Universidad de La Plata, empecé en el año 1998, no se veía así, esto es mucho más viejo, esto fue cuando fue creado el Museo de La Plata, que depende también de la facultad, o sea, la facultad es de Ciencias Naturales y museo. Durante mucho tiempo se estuvo en ese lugar, en la facultad, o repartida en diferentes sedes. Yo, por suerte, cuando ya llegué, el museo, bueno, se veía más o menos así, como está ahora, pero ya se había creado la sede de la facultad. Ya hacía un par de años, por lo menos, que estaba funcionando ahí, que, bueno, es un lugar bastante agradable comparado con otras facultades que son como prisiones. Acá hasta el aire libre. Cuando me recibí, como yo les decía, obviamente mis amigos eran muy sádicos, y eso fue también lo que me llevó a no darles la oportunidad de recibirme 3 veces, porque si me hacían esto la primera, la segunda se iban a hacer cosas peores, y en esa época estaban bastante locos y tiraban hormigas, te pegaban mucho, entonces no quise darles la oportunidad de perfeccionar su sadismo. Así que terminé de recibirme, y como yo le decía, tenía un promedio muy bajo, no sabía qué hacer, no sabía para dónde agarrar, pero el doctor Martorelli, que si ustedes empiezan a averiguar algo de la historia de la parasitología en Argentina, van a encontrar que hay una persona, un alemán, que fue discípulo de Brown, que Brown, bueno, si se pueden a ver algo de historia o de especies, van a encontrar que Brown está allá arriba creando un montón de familias y de cosas raras. Forma un alemancito llamado Shidat, que viene a Argentina, al MACN, y ahí está, forma su grupo, que son 2 personas, básicamente. Todavía están vivas esas 2 becarias que tuvo, que fue Margarita Ostrowski, que se dedicó más que nada a la parte de ciclos de vida de digeneos, y Mabel Suriano con monogeneos. Mabel Suriano es la directora de Sergio Martorelli, que es mi director. O sea que ahí vamos armando como una genealogía de parasitólogos de Argentina, como que Shidat es una de las cabezas más importantes de parasitólogos del país, y bueno, si todo sale bien, dentro de poco presentaré una genealogía de parasitólogos argentinos. A partir de Shidat uno puede ir armando toda la línea de parasitólogos que se encuentran hoy en Argentina, que están en Salta, que están en Madrid, que están en Buenos Aires, y me estoy olvidando algunos, en Corrientes y en La Plata, claramente. Después hay otros que son más parias, que vienen por el costadito, pero bueno, también rozan ahí así un poquito. Bueno, Sergio, que ahora se jubiló y igual pidió el contrato, está en el laboratorio ahí con nosotros. Él trabajó también con ciclos de vida de parásitos y últimamente estaba trabajando con virus de camarones, que excede a lo que es la materia acá, pero bueno, importa.
Entonces, bueno, gracias a él me uní a la biología y esto era más que nada para los ictiólogos que dicen que lo nuestro es una pseudociencia, pero bueno, en realidad la pseudociencia es la de ellos, que ven colores. En especial los que son compañeros míos porque estudian, bueno, no importa, otro tipo de peces que se diferencian por los colorcitos que tienen. Un asco. Bien. Cuidado, Martín, que acá podés tener muchos estudiantes afines a los vertebrados también. No me importa. Me la banco. Miran colorcitos, los que miran aves y los que miran peces. Y cuentan escamas. Bien ahí, te banco, te banco. Gracias. Entonces, me fui. Bueno, yo estudié entonces acá en la Universidad de La Plata y trabajo ahí en el CEPAVE, que no está puesta la triple... no me acuerdo qué era, no importa. No Dependencia. Dependencia, gracias. Esa es la palabra. Bien. Yo cuando hice la tesis, entonces, mi director me dio 3 peces, con un nicho muy diferente. Por un lado, las corvinas, que tienen, que se alimentan más que nada de moluscos. La lisa, que es un animal que es detritívoro. Y la xenincia, que es un animalcito que va como ramoneando arriba de lo que sería el perifita. La idea era ver si los parásitos se pueden usar como indicadores de contaminación. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Yo trabajé en, bueno, esta fue la tesis que obtuve en el 2012, y trabajé en básicamente lo que es la... este cartelito se ve, ¿no? ¿O no? No. ¿Se ve? El de la izquierda, sí. Sí. No, vamos a cerrarlo ahí. Ahí está. No se ve, perdón, no se ve. Se ve solo tu presentación. Ah, perfecto, bien, bien. Porque yo los veía a ustedes y no sabía si estaba viendo todo. No, entonces, yo lo que le estoy mostrando acá es los lugares donde yo mostré. Mostré más que nada lo que sería el salado y el canal aliviador del salado, en realidad. Bahía Blanca fueron los 2 primeros sitios. Y como tengo buena relación, trabajo siempre en colaboración con un montón de gente, uno de mis amigos estaba trabajando en lo que sería Punta Rasa y en el río Ajó, en la parte sur de la bahía de San Borombón, y como él hacía comunidades de peces, y los peces los devolvía, los mataba, los pesaba, los medía y los tiraba de vuelta al agua, obviamente ya muertos. Y le dije, pará, no los tires, dámelos a mí, que me sirven, porque son justo los peces que estoy trabajando yo, y gracias a eso hicimos varios trabajos en conjunto. Lo cual es bueno asociarse con gente que trabaja con su mismo grupo, digamos, con su mismo hospedador en este caso. Entonces, yo hago eso ahora con todos los ictiólogos. Entonces, soy un parásito de ictiólogos. Me ayudan a conseguir material, me identifican los peces, lo cual es muy importante porque van a encontrar un montón de trabajos de parasitología donde están mal identificados los hospedadores. ¿Sí? Porque los peces no son tan fáciles como parecen. Son medio tontos, pero son fáciles. Sigamos. Ay, no sé dónde estoy. Acá. Bien. Bueno, acá simplemente he mostrado de vuelta el mapita. Y estas son fotos. Este es el canal aliviador del Salado, que es un lugar, parece lindo ahí, hay mucha gente que va a pescar, pero es un barrial y no es tan agradable, comparado a donde mostré ahora, ya les voy a mostrar. Esto es Tapera de López, tampoco, mucho barro, bien de río, no es tan agradable. Y bueno, nada, esto es peor todavía porque Bahía Blanca siempre me morí de frío y tampoco era tan lindo. Sí, perdón si alguien de Bahía Blanca o a alguien le gusta mucho el salado, pero no, a mí no me gusta. Estamos viendo que el trabajo de campo en ambientes así inhóspitos no es mucho lo tuyo. Si la temperatura baja de 20 grados, no. Claro, no, y además, pero esto viene comparado con, cuando ustedes vean dónde muestreo ahora, se van a decir, claro, obvio, pero ya van a ver. Sí, pero están las que se arrastran ahí. Sí. Ahora, bien. Esto me tapa justo, no me acuerdo qué puse ahí, pero no importa. ¿Qué son los parásitos? ¿O qué es el parasitismo? Primero tenemos que saber qué es una interacción simbiótica, ¿no? O sea, que
viven juntos. Entonces ya son cosas muy generales, acuérdense que lo saqué de un trabajo que presenté para peces argentinos, donde hay gente que capaz no conoce. Yo imagino que ustedes ya todos estos términos lo manejan, así que los refuerzo un poquito, pero tampoco me meto demasiado en ello, ¿no? Relación simbiótica igual lo ven desde la secundaria, así que ya deberían saber los tipos de relaciones simbióticas que hay. ¿Mm? Acá tenemos, entonces, generalmente hay dos partes. Por un lado, el hospedador, que puede ser cualquier vertebrado u otro invertebrado también. En mi caso, yo, que soy un parásito, un ictiólogo, que es el que provee recursos. Y por otro lado, tienen obviamente a los simbiontes, que según cómo afectan o no al hospedador, o la relación que establecen con el hospedador, lo pueden clasificar en diferentes tipos de categorías. Estas categorías obviamente intentan hacer discretas un continuo que sucede en la naturaleza. Hay situaciones en las cuales ciertos organismos se pueden comportar como parásitos o como simbiontes, depende del daño que le vayan a ocasionar a su hospedador, ¿sí? No es tan estricta esta categoría, ¿sí? Bueno. La primera que tenemos, entonces... Perdón, Martín. Yo sí. cursé en el ordovícico inferior parasitología con Carol Sutton, no sé si, bueno, los parasitólogos saben de lo que estoy hablando, acá no hay mucho parasitólogo. Carol nos definía la parasitología como aquella relación ineludible entre el hospedador y el parásito, donde uno sin el otro, el hospedador puede sobrevivir, pero el parásito sin el hospedador, sin su medio ambiente, que es el hospedador, no puede sobrevivir. Y también en aquel ordovícico nos comentaba que un buen parásito no tenía o no debería causar daños sustanciales al hospedador porque, bueno, haría lo que estamos haciendo nosotros con nuestro gran hospedador, ¿no es cierto? Claro. No sé si eso hoy en día en el neógeno sí, sigue estando presente. Se mantiene. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que muchos organismos que considerábamos parásitos no ocasionan una, digamos, tiene que vivir, muchas veces hay parásitos facultativos y parásitos obligatorios, ¿no? Obviamente un endoparásito necesita sí o sí vivir adentro del hospedador, pero el grado de daño que le produce a su hospedador es variable. Hay algunos que pueden llegar a ser considerados como comensales y no como parásitos, ¿sí? Entonces, cada relación tiene que ser analizada particularmente. El general de lo que estamos hablando acá, de las estructuras así bien definidas, las aceptamos nosotros para que sea más fácil de explicarlo. Pero yo, por ejemplo, trabajo con copépodos. ¿Hasta qué punto ese copépodo está realmente provocándole un daño a ese hospedador que está pegado en la aleta dorsal? Capaz ni siquiera se está alimentando, solamente usa de anclaje y no le importó nada más. Se come capaz el mucus que está sobrando por ahí, y como si comiera, como los ácaros que nos comen la epidermis que se sale. No sé, digamos, esos no son parásitos, pero bueno. Claro, sí, está bien, pero también para diferenciarlo de los famosos parasitoides que terminan liquidando, digamos, al hospedador, ¿no? Como estos animalitos sí, de 6 patas que parasitan, qué sé yo, los microhimenópteros que parasitan otros, qué sé yo qué, y los liquidan. Las arañas eso es o otra insectos. cosa. Es otra cosa completamente diferente. Pero sí, está perfecta tu aclaración. Entonces, bueno, las clasificaciones clásicas, entonces, esperen que... Ahí está. Que tenemos es donde el parasitismo, obviamente, el parásito necesita vivir del hospedador, no puede vivir sin el hospedador, y también le causa algún tipo de daño, supuestamente. Después, en el mutualismo, como les decía recién, la relación aporta beneficios a las dos partes, o sea que está bueno tener gente que sea así. Como por ejemplo los ictiólogos conmigo, yo con los ictiólogos, ellos me dan muestras, yo les doy publicaciones, porque obviamente el conseguir la muestra es algo importante, que sin ellos yo no lo hubiera podido conseguir. Así que está bueno realizar este tipo de colaboraciones. Y después está esto que yo les decía recién, como el comensalismo, donde no le importa al hospedador que esté o no el comensal. El comensal también podría llegar a estar fijo en una roca,
que tampoco le importa mucho, y el ejemplo acá como característico son estos cirripedios arriba de la ballena. Obviamente, cuando hay un cierto equilibrio, cuando ese equilibrio se rompe y le produce algún daño el comensal al hospedador, estamos cambiando de categoría, ¿sí? Bueno, esto es lo que hablabas recién, los parásitos o los buenos parásitos no consumen todos los recursos de los hospedadores. Entonces, esa es la diferencia con un parasitoide. El parasitoide lo que hace es, a su vez, consume completamente al hospedador. Es como un caso de depredación, pero a largo plazo y mucho más complicada. Pero lo que se refiere a los parásitos, pues un parasitoide no trabajo, es que no debería un buen parásito consumir todos los recursos. Pero hay situaciones en las que esto sí sucede, que vamos a ver ahora más adelante, que no es culpa del pobre parásito, generalmente. Bueno, además del tipo de relación que se puede establecer entre los organismos, también los parásitos los podemos llegar a clasificar por un montón de cuestiones. La sistemática la dejo para el final. Ahora, por el tamaño. Tranquilamente lo podemos diferenciar en microparásitos. Ahí está la definición clásica. Esto es una tricodina, que tampoco sabemos si es un parásito, pero bueno, en algunos casos puede llegar a comportarse como parásito. Y después tenemos los macroparásitos que están formados por varias células. Esto de acá es un geneo del género Auriculostoma, que... te interrumpo un segundito. Sí. Yo estoy interruptor hoy, siempre en realidad. Dale. No, para los estudiantes, cuando les dicen tricodina, ¿sabemos de qué estamos hablando? Sí, protozoos ciliados. Muy bien. ¿Y el resto de tus compañeros saben? Porque por ahí si no, no sé si en zoología lo ven, porque como no son animales, los que no cursaron protozoología, o no sé cómo se llama la materia, protistas, quizás no saben, ¿no? Como decía ahí Sofi, son protistas o protozoos. Es una sola No, célula. se ven usualmente en biología comparada de protistas, porque en zoología ya no la dan. Así que puede que haya gente que no sepa. No, me toca el año que viene la materia. No me sonaba, no hice Bueno, esa entonces materia. ya para el año que viene, cuando cursen biología de protistas, al menos van a haber visto esta forma que nos presenta Martín. Más adelante va a seguir hablando de ella un poquitito, que es esta forma parásita tan particular y tan llamativa cuando uno la encuentra en una muestra, revisando un hospedador. Perdón, era eso. No hay problema, no hay problema. Ahora, más adelante les muestro con nombre y apellido esa tricodina que vieron recién, ya la tenemos descrita. Y ya la van a ver y voy a explayarme un poco más sobre este bichito, vamos a decirle, pero no es un bichito. Bien, entonces, macroparásitos, este es un digeneo del género Auriculostoma, este viene de Misiones y tengo la casi certeza de que es una especie nueva, pero me falta medirlo y secuenciarlo, que últimamente es a donde yo voy. No importa, después les cuento qué hago. Bueno, algo interesante también para estudiar son los ciclos de vida de estos parásitos. Como ustedes saben, la mayoría, bueno, no sé la mayoría, algunos tienen un ciclo de vida que involucra hospedadores intermediarios. Yo acá les muestro uno, que es un ciclo más que nada monoxeno, donde no hay transferencia entre hospedadores diferentes, sino lo que hay es que puede saltar entre hospedadores de la misma especie, pero no hay estadios larvales diferentes que se vayan desarrollando en diferentes hospedadores. En este caso, por ejemplo, puede ser un monogeneo. Los monogeneos tienen un ciclo de vida en el cual no hay un hospedador intermediario. Siempre está el hospedador definitivo, se genera la larva y la larva vuelve al mismo hospedador, o bueno, los que son gregarios, obviamente los peces que son gregarios, se reúnen, se pasan los parásitos entre ellos. Después tenemos ciclos de vida que sí involucran hospedadores intermediarios, como por ejemplo los digeneos, donde tenemos una especie hospedadora A, como puede ser un molusco, generalmente es un molusco, y después tenemos especies hospedadoras B y especies hospedadoras C, en los cuales se desarrollan estadios larvales diferentes.
Dependiendo el ciclo de vida de cada parásito, puede haber más especies hospedadoras o menos según el ciclo que nos estemos estudiando en ese momento. Generalmente en mis parásitos solamente tenemos 3 estadios. O sea, tenemos bueno, no, en realidad tenemos más, porque no estoy contando los que están dentro del caracol, que ya lo vamos a ver. Pero generalmente está el caracol, un pescadito y un ave, o un pescadito y otro pescadito, como especie B y especie C, y ahora más adelante lo vamos a ir viendo mejor con ejemplos puntuales. Esto de ciclos de vida es muy importante porque no hay mucha gente que lo esté estudiando. En realidad los ciclos de vida que hay en Argentina descritos en la naturaleza son muy pocos, y la mayoría los hizo Margarita Ospidel. Algunos hizo Sergio, pero como es que fue una línea que necesitaba mucho tiempo de trabajo. Ustedes fíjense que necesitaríamos encontrar primero el caracol, que larga, por ejemplo, en lo que hablo yo son de digeneos. De nematodes, muchos ciclos de vida yo no hago, tampoco de acantocéfalos, pero de digeneos, que son los más comunes y abundantes, no tanto como los nematodes, pero bueno, son abundantes. Uno lo que tiene que hacer es encontrar primero el caracol que libera las cercarias. Después encontrar el hospedador adecuado para esa cercaria. Y hacer todo ese experimento en laboratorio lleva tiempo. Y además tenés que tener un gran conocimiento de qué tipo de cercaria corresponde a qué tipo de metacercaria. Y a su vez después encontrar el hospedador correcto para dónde termina esa metacercaria del pez. O sea, es todo un trabajo de laboratorio muy sofisticado, que lleva mucho tiempo, mucha paciencia y lo que mucha gente no quiere hacer o no le gusta, que es matar mucho pollito y mucho patito. Y los pollitos y patitos de los más tiernos y lindos que hay. Esos amarillitos de los pósters, de los almanaques, bueno, esos. Tiene que hacerse sangre fría para ir y matar a esos bichitos. No es fácil. Yo lo hice un par de veces, es más, un par de veces lo tuve que hacer con animales que me tuve que traer a casa porque como un boludo lo hacía, el jueves hacía la infección y había fin de semana largo, entonces me lo tenía que traer a casa. Si traen un solo pollito no para de piar, entonces tienen que agarrarlo y llevárselos y darle calor y tenerlo con ustedes y lo crían como si fuera un hijo y al martes tienen que llevar, o lo matan ustedes, que hay un montón de técnicas diferentes, o se lo llevan a alguien de patología aviar, en mi caso, que eran mis sicarios, y le entregaba a mi bebé para que lo mataran. Y lo más feo era que después casi siempre fracasé. Entonces, pobrecito moría al pedo. Pero bueno, es medio cruento. Pero ahora tenemos una solución. Con el desarrollo de herramientas genéticas podemos evitar ese paso. No hace falta matar más pollitos. Igual, aunque parezca cruento, los veterinarios matan miles de pollitos, es cruento para nosotros matar uno, pero los veterinarios no saben lo que hacen. A lo mejor no les cuento porque se van a sorprender, pero son más sádicos que nosotros. Cuidan animales hasta ahí nomás. Ahora con técnicas moleculares es mucho más sencillo, porque uno encuentra la cercaria del caracol, lo abre y va a encontrar adentro qué estadios, porocistos o redias, según lo que sea el ciclo de vida. Y según el ciclo de vida puede haber más generaciones de redias adentro. Bueno, no importa. Ustedes lo encuentran, lo secuencian a eso, secuencian la metacercaria y también secuencian el adulto que creen que podría llegar a ser. Entonces, cuando unen todas las secuencias y se fijan y se le da una distancia génica que es de 0 o 1%, están en depende de qué gen, están encontrando el ciclo de todo ese parásito. Lo cual es muy bueno porque, como les digo, nos ahorra tiempo de experimentación. No tenemos que ir a buscar ya todos los componentes del ciclo de vida, llevarlos al laboratorio y reproducir todo el ciclo de vida en el laboratorio. Eso está muy bueno. Y además sacrificás muchos menos animales. Perdón, Martín. Esto Sí. lo hablamos con los chicos la semana pasada cuando vimos trematodes, de que muchas veces, o hace mucho tiempo atrás, a veces se ponían nombres distintos a los estadios intermedios que al adulto, entonces había un festival de nombres de especies dando vueltas por ahí hasta que se empezaron a cerrar los ciclos y, como vos decís,
se pudo localizar esas fases larvales, asignarlas a un adulto a la misma especie y bueno, se pasaron a sinonimia muchos nombres. Pero como vos decís, esto es harto difícil, a veces se hace en laboratorio, como vos decís, con los pollitos o digamos reemplazando el hospedador natural, pero a veces también hay otra gente que lo hace con los verdaderos hospedadores o va al campo a buscar los verdaderos hospedadores para ver si encuentra formas similares al adulto y después, como vos decís, los secuencia para ver si esas distancias génicas entre las supuestas larvas de la misma especie con el adulto de esa misma especie dan cerca o bueno, idénticos y bueno, así pueden afirmar que la larva X es del adulto X y no del adulto W. Eso está bueno para que recuerden lo que vimos la semana pasada de que muchas veces las larvas se parecían al adulto, pero a veces no pueden engañar. Una cercaria parece ser lo mismo que el adulto y después nada, es una engañapichanga y son cosas distintas, o viceversa, o al revés. Eso está bueno lo que nos está comentando Sí, Martín. mira, el tema de colectar individuos, no hay que ser hipócrita, el valor de una vida tiene un criterio estético. Si yo voy a matar el chiste es fácil, si mato una mariposa soy un asesino, si mato una cucaracha soy un héroe, ¿bien? Es una vida, es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Yo para colectar animales en la naturaleza no es que voy y digo, cazo y capturo lo que quiero. Hay reglamentaciones que me prohíben hacer determinadas cosas. Hay reglamentaciones que me prohíben hacer determinado tipo de experiencias. Yo a los pollitos no los abro vivos, ¿bien? Los sacrifico. Y para sacrificarlos no se sacrifica de cualquier forma y no lo sacrifica cualquiera. Por eso no lo sacrifico yo, porque yo no sé cómo hacerlo. Los veterinarios saben la forma más, entre comillas, humanitaria. La idea es que el hospedador no experimente dolor, ¿sí? Entonces, cuando uno va al campo, no puede ir con una escopeta y bajar todo el pájaro que encuentre dando vueltas, ¿sí? Primero porque obviamente te van a llevar preso por estar con un arma disparándole a la gente no, a los animales, a la gente no, chicos, por favor, no cometan los mismos errores que yo. Entonces, las garzas o los patitos están mucho más protegidos que un pollito. Entonces, me cuesta mucho más conseguir el permiso para ir a cazar una garza que para conseguir un pollito o un patito para sacrificarlo, ¿sí? Además que muchas veces tienen intestinos muy largos las garzas, muy largos, y te lleva mucho tiempo prepararlo y además fijar apropiadamente el material. Una vez que mataste el pájaro ya se empieza a degradar. Una vez que se empieza a degradar todo el intestino, que encima es lo que primero se degrada, tenés que ir corriendo al laboratorio, abrirlo y tratar de sacar los parásitos vivos, porque después tenés que hacer un método de fijación específico para cada uno de ellos. Los nematodes con agua caliente o formol caliente, los cestodes también se fijan con formol caliente, parte del estróbilo se tiene que sacar para guardarlo en alcohol, para hacer ADN y poder relacionar bien lo que sería el Scolex con la secuencia de ADN que vas a conseguir. Los digeneos se tienen que relajar también en agua caliente, pero si ya están muertos, te quedan todos ahí, todos achucharrados, y no podés ver ninguna de las estructuras internas. Entonces, no es tan sencillo como parece. Vos necesitas sí o sí tener el animal vivo, no el hospedador, sino el parásito vivo para poder hacer una correcta fijación. Porque si no, no te sirve de nada. Obviamente que hay especies o hay momentos en los cuales vos te conformás con lo que te llega. Por ejemplo, yo tengo un convenio con el ecoparque donde me mandan intestinos de aves y parásitos de aves. Yo no me voy a poner exquisito ahí, digamos. Es mejor tener un material defectuoso a no tenerlo. Entonces, utilizo ese material. Y como yo les digo, hay muchas veces que uno trabaja con gente que desecha cosas que a uno le pueden llegar a servir. Por ejemplo, en el Parque Nacional Iguazú, que es donde yo trabajo, hay un sistema de recolección de animales muertos en la ruta en el parque. La ruta atraviesa el Parque Nacional y mueren un montón de bichos. Entonces, como generalmente el triperío lo desechan, los que hacen taxonomía, los que hacen los preparados de pieles y de esqueleto, las tripas las tiran. Y yo es lo que yo necesito. Entonces voy y les digo, chicos, mire, hagamos un convenio, o mejor dicho, hicimos un convenio en el cual yo les dejo todo el bicho entero, pero me llevo las tripas. Y no hay problema. Y ahí, de esa forma, maximizamos en el uso del animal que se murió.
Entonces, lo mismo pasa con los chicos de peces. Ellos capaz no necesitan tanto material o el material extra que sacan, démelo a mí y yo, bueno, acaparo todo esto. Bueno, no sé a qué venía todo esto, pero me fui. Esa es la justificación de por qué uso pollitos y no salgo a cazar garzas. O cómo uno puede maximizar el uso del material. Bien, sigamos. Bueno, clasificaciones pueden encontrar un montón, pero vamos a meternos a parte de la sistemática y de la diversidad. Una de las preguntas que muchos se pueden hacer, porque capaz no les gusta, es ¿por qué nos interesa estudiar parásitos? Obviamente los que tengan una relación más relacionada con los biólogos moleculares, ornitólogos y demás, esta es la mirada que obtenemos generalmente como de asco, de desprecio o de que estamos locos. Pero lo más importante de esto es que yo necesito comer, o sea que para mí es re importante, es lo que me da plata, así que necesito que haya parásitos. Ahora, los parásitos pueden, según la bibliografía, no lo digo yo, no lo investigué, pero pueden llegar a ser útiles en determinadas circunstancias para sus hospedadores. Está visto que unos pescaditos chiquititos, no sé si los conocen, los panzuditos, que presentan manchas negras a veces en su cuerpo, son metacercarias que están melanizadas. O sea, cuando el parásito entra en el pez, se produce una guerra entre el sistema inmunológico del hospedador y el parásito. Lo que intenta hacer el parásito, obviamente, es quedarse ahí para que el día de mañana ese pez sea comido por el hospedador definitivo y desarrollarse en adulto, y el pez intenta, obviamente, aislar al parásito para que no le pase absolutamente nada. Aquellos machos que pueden demostrar a las hembras que han tenido ese parásito y han sobrevivido, resultan que tienen mayor éxito reproductivo que aquellos machos que no presentan ese tipo de marcas. Es como que la hembra dice, si este sobrevivió al parasitismo, tiene buenos genes, me conviene reproducirme con él. Pero bueno, esto es hablando así como si fuera un humano y algo dirigido. Pero bueno, esta es una de las cuestiones que aparecen en la bibliografía citada, porque generalmente uno tiende a pensar que el parásito es malo, que siempre es malo. Yo intento ahora demostrarles que bajo ciertas circunstancias, tener un parásito no es tan malo. Bueno, si uno es un pescadito que va hacia un nuevo hábitat, o un ciervo, una vaca o lo que sea, puede llevar consigo parásitos a un determinado ambiente donde la fauna local no está adaptada o no ha coevolucionado con ese parásito. Entonces, el efecto que va a producir el parásito sobre las poblaciones locales es mucho más importante que la que puede producir a uno. Un ejemplo así bien burdo y clásico, por ejemplo, imagínense los colonizadores españoles que trajeron todo el bagaje de enfermedades a las poblaciones locales de aborígenes, y eso diezmó las poblaciones locales. Eso que ustedes habrán visto en historia en algún momento, también pasa con el ecosistema y con la parte de animales no humanos. El llevar nuevos parásitos a un determinado hábitat puede abrirles una ventana o generarles la posibilidad de desarrollarse mucho mejor y liberar el ecosistema de competidores. Bien, esto es algo más como que sucedió, ¿no? No es que los parásitos o no es que el pez, digamos, acá yo capaz hablo como algo direccional. Imagínense que esto nunca es direccional, nunca es que uno conscientemente, digamos, uno no, que un pez conscientemente dice, uy, me voy a contaminar de aquel parásito porque así voy a tener más posibilidades de reproducirme. Son cosas que suceden y bueno, después hay un montón de cuestiones azarosas que van sucediendo atrás. Una de esas cuestiones azarosas que van pasando atrás es que algunos parásitos pueden funcionar como bioacumuladores. Incluso hay trabajos donde se ha constatado que la cantidad de metales pesados que presentan nematodes y cestodes es superior a la que se encuentra en la musculatura de esos peces y la que se encuentra también en agua y en los sedimentos de ese ambiente. Entonces, los parásitos funcionarían como basureros internos,
por decirlo de alguna forma. Lo cual, en un ambiente contaminado, podría ser una ventaja tener este tipo de parásitos. Bueno, también acá es algo interesante. Si tenemos un ambiente con dos tipos de parásitos, unos que son muy dañinos y otros que son menos nocivos, si uno se contamina o se parasita, mejor dicho, de estos que son más benignos, digamos, podría llegar a ser algo beneficioso, porque de esa forma estaría ocupando un lugar que no estaría vacante para que venga el parásito más dañino a infectarlos a ustedes. Entonces, esto es importante porque generalmente uno piensa en los parásitos como organismos tontos que solamente están adentro del intestino así como sentados y comiendo nada más. Pero no es así. Adentro del intestino se genera, es como si fuera una laguna o como si fuera cualquier tipo de ambiente. Hay competencia entre parásitos. Incluso adentro de los caracoles, cuando la glándula digestiva del caracol está infectada por una especie de parásito que tiene redias y otra que tiene esporocistos o dos redias, se genera una competencia en la cual muchas veces, como las redias tienen boca y sistema digestivo, lo que hacen es depredar activamente sobre la otra especie, sobre esporocistos o sobre redias que no son tan agresivas. Entonces, hay una gran competencia dentro de los intestinos de los organismos, ¿sí? Algo que tiene que quedar claro. Y el espacio es importante. Si ustedes abren un digestivo, vamos a poner de un mamífero, van a encontrar las diferentes partes del intestino y en cada parte del intestino van a encontrar un tipo de parásitos que no va a estar en otro lugar, ¿sí? Bien. Perdón, Martín. La Sí. semana pasada habíamos visto también que estas formas larvales, las redias, se alimentaban del hospedador, le comían la glándula digestiva, le podían comer la gónada, los podían castrar, incluso los podían matar. Lo que no habíamos visto es que podía haber esta competencia de que que convivan dos especies de parásito, una que su ciclo pasa por redia y estas redias pueden comerse a los esporocistos, y la que tiene esporocistos, bueno, nada, tiene que aguantar ser comida. Eso es interesante, eso no lo habíamos visto, no suele aparecer en los libros así más generales de invertebrados o de parasitología. Es bueno el dato. Sí, es algo relativamente nuevo que se vio, que hay esa competencia adentro, como que no son estructuras tan estancas que uno dice, bueno, el parásito solamente va a comer al hospedador. No, la redia incluso lo ve como una competencia el esporocista, porque a pesar que no tiene boca, el esporocito se sigue alimentando y sacando recursos y reproduciéndose, entonces la redia, le da, cuando puede se lo come. Bien. Ya vamos adelantando cosas que van a venir después. Además de todo esto, los parásitos nos sirven para lo siguiente. Por ejemplo, para saber la dieta de los hospedadores. Esto es bastante importante por lo siguiente. Hay algunos animales, mucha cantidad que se vio hace poco, que utilizan a las medusas y a los ctenóforos como alimento. ¿Qué pasa? Ctenóforos, medusas, son 98% agua. Cuando entran al digestivo, se desagregan, se desintegran muy rápidamente. Entonces, cuando uno agarra al pez y hace el contenido estomacal, raramente o nunca va a encontrar una medusa o un ctenóforo adentro del estómago. Pero ¿qué pasa? Los parásitos también utilizan a las medusas como hospedadores intermediarios. Entonces encontramos metacercarias adentro de la mesoglea. Esos parásitos los encontramos también en el hospedador definitivo. Por ejemplo, muchos atunes comen medusas. Entonces, de esa forma te permite a vos saber que estos atunes, a pesar de que nunca le viste adentro del digestivo una medusa, están comiendo medusas, porque cuando unís todo el ciclo de vida, podés saber ese parásito dónde estaba su hospedador intermediario anterior, ¿sí? O sea, nos permiten saber la parte de los ciclos, digamos, de la dieta de los hospedadores. Bien. ¿Qué pasa? Imagínense que nosotros pescamos aquí en Madrid
un pescadito que tiene las especies A y B. Sabemos que el ciclo de vida de la especie A se desarrolla en esta parte de África, o de América, en la parte norte de Brasil, y una especie B que se desarrolla más en la parte sur. Si tenemos la especie A y la especie B, lo que podemos estar diciendo o viendo es por dónde estuvo atravesando ese pez durante su migración. Eso es bastante interesante porque nos permite saber, obviamente, dónde estuvo y cómo encarar sistemas de protección de esos peces. Y relacionado con esto, viene lo siguiente. Imagínense lo siguiente, los parásitos no están distribuidos homogéneamente, sino que hay parches. Esos parches de parásitos, o de comunidades, o de poblaciones, nos permiten a nosotros saber de dónde provienen determinado pez. Si agarramos un pescadito de vuelta de Rawson y encontramos que la especie A y B, o la especie C y D, y encontramos solamente que tiene AB, y sabemos que están acá, en esta región de acá, sabemos que el barco pesquero estuvo pescando en una zona, pongámosle que era una zona prohibida. Sabemos el origen perfecto de dónde estuvo ese barco pescando. Entonces, sirve para hacer controles y poder dilucidar quién estuvo pescando en zonas protegidas, porque acuérdense que en el mar argentino hay zonas donde no está permitida la pesca. Entonces, revisando la fauna parasitaria, ya sea por la riqueza específica, como acá les puse, especie A o B, o por parámetros poblacionales o de comunidades, uno podría llegar a saber dónde estuvo ese pescador, si estuvo infringiendo las leyes o no. Estos stocks poblacionales es lo que trabaja la gente de Mar del Plata, que si les interesa ese tema se pueden contactar con ellos, que es Juan Tini. El equipo de Juan Tini trabaja con stocks poblacionales de peces e intenta ver estos patrones de distribución. Ellos encuentran manchones, digamos, en el mar de parásitos. Bueno, y algo que a mí me interesa bastante es esto de la coevolución, que también está relacionado con la filogeografía. ¿Qué sería esto? Ustedes tienen a los hospedadores, por un lado, y a los parásitos. Muchas veces lo que pueden hacer es superponer todo lo que serían los cladogramas y ver cómo se han generado eventos de especiación que van de acuerdo el hospedador con respecto al parásito o el parásito con respecto al hospedador. Es interesante porque uno cuando hace el reloj molecular de los hospedadores llega hasta determinado punto en la historia geológica de un lugar en específico. Pero si uno trabaja con los parásitos, ese punto puede ir muchísimo más atrás. A lo que voy es lo siguiente. Ustedes generalmente no van a encontrar parásitos en el registro fósil. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque generalmente el reloj molecular, para estandarizarlo, para saber bien, tenés que saber cuándo se genera algún evento particular. En los parásitos, como son animales que no tienen estructuras que puedan fosilizar, algunos, los isópodos sí, hay isópodos parásitos fósiles y copépodos fósiles que se han encontrado. Pero el resto, los que son cuerpos blandos, no lo vamos a encontrar. Lo que sí sabemos es que los parásitos tienen una tasa evolutiva mucho más lenta que el hospedador. ¿Sí? Es por eso que encontramos una especie de parásito en varios hospedadores generalmente, del mismo género, misma familia, etc. Lo interesante viene con estos animalitos que les puse acá, porque esto, aunque no parezca, estos animalitos que les puse acá, tienen una razón de que estén. Por algo les puse esto. Lo que estamos viendo ahí, lo vamos a profundizar más adelante, pero son mixosporídeos. Si ustedes los ven bien o los ven con cariño, se parece a un nidocisto de esa célula. ¿Sí? Son, o fueron durante mucho tiempo, protozoos con filiación hacia los nidarios.
o se creía que era algo similar a un nidario, pero la confirmación vino con la biología molecular y con la parte de ADN. Hoy son una clase dentro de nidarios, la clase Myxozoa. Los mixosporidios se ve, aparentemente tienen una radiación adaptativa que va siempre de acuerdo con el hospedador, son específicos. Si ustedes encuentran un mixosporidio en un pez y en ese pez nunca se registró un mixosporidio, lo más seguro es que tengan una especie nueva. Y esa coevolución que se produjo, a ustedes les puede llegar a dar información sobre eventos evolutivos, adaptativos y de evolución de cuencas en diferentes lugares. Que es algo que me queda en el tintero, que en algún momento vamos a poner a alguien. Pasa que lo estoy guardando para el final. Tengo guardadas 40 mixosporidios de diferentes hospedadores en diferentes lugares, diferentes morfotipos, que me falta, algunos ya están secuenciados, otros no, que yo estoy seguro son especies nuevas. Pero para hacer todo, bueno, estoy adelantando, pero para hacer todos estos estudios a gran escala, uno tiene que saber la diversidad de cada lugar. Y estamos muy atrás con la parte de diversidad porque no hay taxónomos que se pongan a hacer esto. Entonces, por más que a mí me interese hacer todo esto de filogeografía, necesitamos tener unos estudios bases de sistemática para poder realmente estar seguros de lo que estamos viendo. Pero bueno, los parásitos, resumiendo, se pueden llegar a utilizar para estudios de coevolución y de evolución de cuencas y la distribución geográfica, obviamente, histórica de estos organismos. Perdón. Recuerdan que si bien no tenemos material de mixosporidios, lo vimos en el teórico, yo se los presenté y bueno, están en los libros de invertebrados, estas formas, como decía Martín, ex protistas, que hoy en día tenían ese orgánulo tan parecido a un nidocito, resultó ser un nidocito, y las filogenias moleculares los anidan, valga la redundancia, dentro del filum nidaria, y son, como dice Martín, una clase dentro de los nidarios. Si bien no tenemos material para que ustedes vean, no vimos en el trabajo práctico, quizás cuando Martín le ponga nombre a estas especies le podamos pedir algún ejemplar que tenga y que no lo depositen en ninguna colección para que compañeros de ustedes futuros los puedan ver. En general en las materias de invertebrados no suele haber mixosporidios porque quizás los que cursen biología de protistas por ahí lo vean porque quedó algún remanente de cuando eran protistas, pero en general en las materias de invertebrados no suelen verse los mixosporidios. Interesante. Claro, los mixosporidios tampoco hay nadie que esté estudiando mucho. Ahora también en el grupo de TIM hay una chica que trabaja con mixosporidios del mar, pero no hay mucha gente trabajando con mixosporidios en Argentina. O sea, es un tema relativamente vacante, que ahí yo ya me tiré un anzuelito. Y lo interesante es que lo que uno encuentra normalmente son en los peces quistes y esporas. Esa espora que yo les mostré ahí. Entonces, cuando los primeros parasitólogos o biólogos lo encontraron, dijeron, es una célula, es claramente un protozoo. ¿Qué pasa? Cuando uno hace el ciclo de vida, que tampoco fue hace mucho que se encontró cómo era el ciclo de vida, hay un estadio pluricelular que ocurre en anélidos, ¿sí? En anélidos hay un tipo particular de espora que sale y es el que infecta al hospedador definitivo, que en este caso serían los peces, y ahí es cuando se genera este quiste con estas esporas particulares que se parecen mucho a un nidocisto. Pero hasta hace poco no se sabía cómo era el ciclo de vida de estos parásitos. Pero bueno, es muy interesante. Si a alguno le interesa, ya saben que me puede escribir. Bien. También nos permiten saber mucho sobre qué animales están presentes en un ecosistema. Por ejemplo, ustedes saben que muchas aves no son observadas, las aves migradoras tampoco se sabe cuándo pasan, cuándo no, a veces pasan de noche y no se ven. Muchos mamíferos también son muy escurridizos y no se dejan ver. Pero ¿qué pasa? Si uno tiene la suerte de encontrar un animal, un pez con una determinada metacercaria, y la secuencia, y le da que esa metacercaria ya fue secuenciado el adulto en Estados Unidos, aunque nunca se fue citado acá en Argentina, ¿cuál puede ser la explicación? Bueno, la explicación puede ser que está dando vueltas por acá, que pasó una ave migradora de Estados Unidos
o bueno, obviamente también la opción de que esté acá normalmente y nunca nadie lo haya visto, pero te permite inferir cuestiones de distribución de animales que de otra forma tal vez no los hubieras encontrado. Obviamente, capturar un pez, un molusco, es mucho más sencillo que encontrarse con un ave. Así que es otra de las opciones que pueden darnos los parásitos. Bueno, y esto, obviamente, imagínense que los caracoles o todos los estadios estos larvales adultos generan millones o miles de huevos, de larvas, que muchos tienen estadios de vida libre. Y esos estadios de vida libre son predados también por copépodos, peces, etc. Entonces, hay un gran flujo de energía de lo que serían los estadios más basales de los ecosistemas hacia los estadios superiores, en los cuales siempre está, o muchas veces está involucrado un parásito, ya sea consumiendo la energía de los predadores definitivos, pero también generando formas de vida que van a ser alimento de otros organismos. Incluso hay un grupo que trabaja mucho con esto en Estados Unidos, que está bueno porque hacen como ecología más bien teórica, usando grandes bases de datos, de Lafferty, que llegó a un porcentaje de que 40%, 60%, no me acuerdo, de las cadenas tróficas de los estuarios están involucrando depredación de parásitos. O sea, son organismos que no son los hospedadores intermediarios del parásito, son alimentos. Para estos copépodos o peces, los parásitos son comida. Bueno, los más viejos conocerán a Piquín Cerebro. Seguramente Pancho, sí. Bueno. Conocen, estos chicos escuchan a Chayanne y esas cosas, así que no, de jóvenes nada, ¿eh? Bueno. Este dibujito es mi infancia. Le echo la culpa seriamente de que yo esté acá sentada. Es buenísimo. Bueno, entonces, como pueden ver, a forma de conclusión de esta parte, los parásitos nos dan mucha información y son bastante interesantes desde todo punto de vista. ¿Qué pasa también? Acá es donde yo me metí a trabajar con mi tesis doctoral. En la bibliografía está puesto que los parásitos son mucho más sensibles a las condiciones ambientales que los peces. Obviamente porque tenemos formas que tienen un epitelio muy estratificado, que hay formas de vida libre que están en contacto con los contaminantes y tienen un tamaño muy pequeño, y a su vez cada parásito, si hablamos de un ciclo de vida complejo, tiene muchos estadios diferentes, donde cada estadio puede llegar a ser un indicador de polución. Y acá, como el meme clásico que está circulando en estos días, algo más actual, los peces son mucho más resistentes que los parásitos. Bien, esto es algo que también siempre me gusta remarcar, porque la gente piensa que si uno encuentra un pez lleno de parásitos, el ambiente está hecho bolsa. Como siempre decimos en biología, depende de la especie. ¿Qué pasa? Hay algunos parásitos, como por ejemplo los microsporidios, que ya lo voy a ver más adelante, voy a mostrar, los monogeneos, que en un ambiente contaminado se ven favorecidos. ¿Por qué? Porque un ambiente contaminado generalmente atenta contra el sistema inmune de los hospedadores, y eso también baja las defensas y ayuda a que el pez pueda ser parasitado más fácilmente. Pero si nosotros estamos en presencia de un ciclo de vida indirecto, el que tenga parásitos está bueno porque nos está diciendo que tenemos todos los estadios necesarios para que se desarrolle ese parásito. Hay que tener cuidado también acá, porque un ambiente eutrofizado, o sea, con mucha cantidad de materia orgánica, puede dar lugar a una gran cantidad o a un aumento en la población de moluscos. Un aumento en la cantidad de moluscos también aumenta la probabilidad de que estén
estén albergando el estadio de, Redias, Procistos y sacando cercarias al ambiente. Entonces, cuando hay muchas cercarias, hay más probabilidad de encuentro con el pez, entonces se generaría lo opuesto. Pero en un ambiente sano, básicamente, tenemos que encontrar parásitos, ¿sí? De todo un poco. Más que nada, una mayor diversidad de parásitos de ciclos heteroxenos. Pero bueno, para usar los parásitos como indicadores, tenemos que tener información de base. Y esa información de base la vamos a necesitar a partir de clasificar y descubrir todas las especies de parásitos que encontramos en una región, en un hospedador, la distribución de esos parásitos y obviamente también sus ciclos de vida. Bueno, eso más o menos las cuestiones así como básicas de mi trabajo. ¿Bien? Mi objetivo siempre fue utilizar los parásitos como indicadores de contaminación y biodiversidad. Lamentablemente, cuando me puse a trabajar con esto, y afortunadamente, y me di cuenta que mi director me había mentido, porque no estaba todo hecho de esas 3 especies de peces, encontramos varias especies nuevas que ahora les voy a mostrar. Estamos en pañales con respecto a la parasitología, a pesar de que se viene trabajando en Argentina hace muchos años, desde Gida, que fue en la década del 50, de 1950, hasta ahora, se ha avanzado un montón, queda un montón todavía por descubrir y seguimos encontrando especies nuevas. Hay cuencas que no han sido revisadas, cuencas del Bermejo, cuencas del Paraguay, y en los países limítrofes menos. Y a su vez, tenemos que cada arroyo tiene unas condiciones únicas que lo hacen diferente al arroyo que corre capaz a 2 kilómetros del lugar. Ese arroyo puede llegar a estar albergando parásitos muy diferentes al arroyo de al lado. Y yo he encontrado algo así. Incluso en la bahía de San Borombón, cuando yo les decía que mostraba el Salado y después bien al sur, Punta Rasa, en Punta Rasa encuentro un montón de parásitos muy diferentes a lo que encontraba en el Salado y también a lo que encontraba en Bahía. O sea, que una especie ya tenga 20 papers sobre parásitos en el mundo, como por ejemplo la corvina, que están explotados por todos lados porque es un pez de importancia comercial, no significa que no tenga cosas nuevas. Yo encontré cosas nuevas que ahora les voy a mostrar. Bien, como yo les dije, no quería hacer sistemática, quería hacer ecología. Y como me gusta mucho la parte de números también, lo que trabajé es, me di cuenta que el tamaño muestrial era una limitante a mi trabajo. Había números que se tiraban así en los papers, que te decían, se revisaron 10, se revisaron 15, 30, 200, y cuando yo calculaba mi tamaño mínimo muestrial según las fórmulas de estadística, me daba cuenta de que tenía que revisar, no sé, 100 bichos, 100 lisas, pónganle, por estación del año, por sitio de muestreo. Yo tenía 3 sitios de muestreo, tenía 4 estaciones del año, y las lisas me llevaban para revisar capaz una lisa que tenía capaz 3.000 parásitos, me llevaba una semana a revisarlo, no me daba el tiempo necesario para hacerlo. Entonces, ahí entré como en una especie de crisis y dije, esto no lo puedo hacer, o puedo hacer cualquier cosa que no es comparable. Encima te decían que vos tenías que tener muestras similares para comparar los índices ecológicos, lo cual se complicaba todo. Por suerte, encontré algo interesantísimo que no se suele explicar en ningún lado. No sé allá en la UBA, acá en la Facultad de Naturales, nadie me habló de esto, que son la estadística bayesiana. Da para una charla aparte de estadística bayesiana, pero lo importante es que la estadística bayesiana te permite trabajar con números variables de muestras, donde tu universo muestral es tu universo para sacar datos es la muestra. Con la estadística frecuentista uno intenta inferir lo que pasa alrededor, mientras que acá lo que vos comparás son muestras. Te permite comparar muestras diferentes, y si vos tenés un n bajo, la información va a ser baja, pero si tenés un n alto, la información va a ser muy buena, y tienden a confluir las dos en el mismo punto en algún lugar. Cuando yo hice mi tesis, la hice con estadística bayesiana, pero mi director me dijo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Me estás mandando una cagada. Hacé también los cálculos con estadística frecuentista. Me quedó una tesis de 800 hojas más o menos, porque había que comparar
todas las distribuciones, todas las tallas, había todos los parásitos, además encontré como 40 especies de parásitos, hacer todas las curvas de correlación. Era un choclazo así, me quedó de 500 creo, pero bueno. Cuando los revisores vieron eso, obviamente, pobre gente, se quiso pegar un tiro, imagino, me dijo, sacá, elegí una de las dos, porque encima las dos confluían en lo mismo, obviamente, era lo que decía la bibliografía. Si vos tenés un N grande, yo tenía un N grande, podés llegar a la misma conclusión, con las dos llegan al mismo punto. Son diferentes caminos para llegar a Roma, digamos. Entonces, bueno, obviamente saqué la frecuentista, que es la más común, y dejé la bayesiana, entonces hice toda mi tesis con bayesiana. Lo interesante es que hay muy poca gente que trabaja con estadística bayesiana, entonces está de moda. Si vos haces estadística bayesiana, podés publicar más fácil. Igual como yo ya cuando terminé la tesis ya sabía que no me gustaba mucho la ecología, no le puse mucho empeño a trabajar los datos, entonces me fui a una revista un poco más pedorra, que es Vierigia, y no me puse a pensar demasiado y puse las cosas así nomás rápido, que salga el paper. Entonces hice uno sobre ecología bayesiana de Tallerincia, en ese momento multidentata, hoy ya cambió la especie, y también obviamente sobre la lisa, y ahora voy a sacar uno sobre la corvina, que lo tengo ahí guardado, porque como les dije, no me interesa. Pero bueno, no importa. La estadística bayesiana sí, y está muy buena para trabajar, porque en este caso, como somos biólogos, es una estadística muy particular. Les cuento así rápidamente porque me apasiona. Esta estadística, la frecuentista o clásica, nace a principios del siglo XX, más o menos, con Fisher y sus secuaces. La estadística bayesiana es mucho más antigua. Nace en el 1700 y algo, con un monje, siempre hay un monje metido, que quería probar la existencia de Dios en la naturaleza con las matemáticas. Entonces, es una estadística que nace, crece y se desarrolla a partir de las ciencias naturales. La historia dice que el monje tenía un ayudante y que su lecho de muerte le dice a su ayudante: quemá todo porque lo que hice fue una herejía. El monje, el ayudante aparentemente no lo quema, lo guarda todo en la biblioteca, todos sus trabajos y demás, y queda como olvidado en los anales de la historia. Hasta que un tipo, en la década también de, no sé si 1920, 1930, se estaba haciendo un teorema similar al de Bayes, y se encuentra con que ya un tipo había resuelto todos sus problemitas y todos sus atolladeros. Entonces, ahí es cuando resurge Bayes. ¿Qué pasa con Bayes? La estadística que utiliza al comienzo es muy sencilla, pero después se complejiza el asunto. Y para que poder hacerlo a mano es infernal. Se desarrollan nuevos métodos a partir de los casinos, las cadenas de Monte Carlo, que lo que hacen es, imagínense una cadena con eslabones. Lo que hacen las cadenas de Monte Carlo es agarrar un número y por probabilidad intentar meterlo, encajarlo en esa cadena. Si funciona, queda, y es como que si fuera el ARN mensajero, avanza a un lugar y empieza a analizar toda la cadena y la probabilidad de que un número ingrese en esa cadena. Si no ingresa, lo desecha y agarra otro. Bueno, eso es lo que hace las cadenas de Monte Carlo, así explicado muy por arribita. Hasta que no se desarrolla eso, Bayes no podíamos usarlo. A partir del 2000, las computadoras empiezan a tener un poder de procesamiento de datos muy bueno, y es ahí cuando con las cadenas de Monte Carlo, con Bayes y con procesadores óptimos, podemos utilizar y hacer simulaciones de 20 millones, 30 millones de muestreos. Lo interesante es que como trabajamos con probabilidades, es como que cada uno de estos eslabones fuera un muestreo al azar del ambiente. O sea, yo hago un muestreo y simulo 20 millones. Entonces es como si hubiera ido 20 millones de veces al ambiente a sacar mis datos. Lo cual es muy bueno y es mucho más confiable que el muestreo de la frecuentista, que tenés que ver si cometiste el error tipo 1, tipo 2, bla, 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 bla. Bueno, no importa. Dato Discovery. ¿Se acuerdan de los capítulos de Los Simpsons donde Homero se mete el crayón en la nariz? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que se vuelve re inteligente? Y en una empieza a ponerle cosas a los autos y le dice a Flanders:
que analizando la declaración de impuestos se topó con algo interesante y le da una hojita y Flanders se asusta y lo quema. Si ustedes hacen stop, van a ver que dice algo de Valles arriba. ¿Sí? Bueno, está todo relacionado, porque se acuerdan que yo dije al principio, este monje había pensado que había hecho una herejía porque supuestamente, digamos, no quiero ser alguien religioso, por favor, perdónenme, pero supuestamente había descubierto este Valles la ausencia de Dios en la naturaleza a partir de las matemáticas. Después, cada uno es libre de creer lo que quiera, la fe corre por un lado, la ciencia corre por el otro, ninguno se mezcla, todo puede convivir en la misma persona. Bueno, no importa. Volviendo acá, yo publiqué muchas cosas sobre esto de estadística bayesiana y siempre intento que la gente se haga bayesiana. Bien. ¿Vas a decir algo, Pancho? ¿Estoy fuera? No, digo, hasta sin meterme en cuestiones ásperas, hasta los moleculares hoy en día, Bayes domina y nada, los nuevos análisis o los análisis actuales, el 99% que se publica incluye a Bayes porque nada, son análisis con las computadoras de hoy bastante sencillos y rápidos, entre comillas, de hacer. Baratos, digamos, en tiempo, si uno tiene y el programa que yo utilizo se llama Mr. Bayes. Mr. Bayes. Es el que se usa también para análisis filogenético. Claro. Bueno, yo utilizo, ahora les voy a mostrar un par de árboles que hice con estadística bayesiana y con genética. Bueno, como les dijo Pancho, bueno, ustedes no los van a ver, estos protozoos, no son animalitos. Hace poco hubo una revolución de reinos. Yo cuando estudié había 5 reinos, creo, o algo así, y ahora hay como 25.000 millones. El reino cromista, que me lo desayuné hace poco, con el Phylum Ciliophora. O sea, estos tienen cilios, que son un tipo de estructuras particulares que, bueno, no voy a meterme mucho en cuestiones así anatómicas y demás. Pero fíjense lo lindo que son, ¿no? Son como mandalas. Y cada uno de estos anillos, yo obviamente no trabajo específicamente con esto, yo hago más que nada la parte de molecular, pero Paula Marcotegui, que es la que encabeza este paper, ella es la que se encarga de hacer esto. Es bastante tonto si uno se pone a verlo, porque hay que agarrar el pez, frotarlo en un porta, dejarlo secar y teñirlo con nitrato de plata, que es la técnica de la fotografía vieja ya hace tiempo. Pero después viene lo complicado, porque esa es la parte más estúpida. Pero después hay que agarrar y medir todos estos dentículos mediante morfometría geométrica. Y eso no es nada sencillo y obviamente no es algo que a mí me guste, así que, pero bueno, la parte molecular es lo que más me gusta a mí, entonces yo me puse a analizar todos estos, las secuencias de este bichito, de este protista. Lo interesante es que encontramos y desarrollamos un primer específico para tricodinas que anda muy bien con las tricodinas de agua dulce y anda pésimo para las tricodinas de marinas. Y tenemos varias, como es un grupo que nadie trabaja tampoco, a nadie le interesa. Es importante en algunas granjas donde se hace la cría de peces, porque si vos tenés una gran cantidad de tricodinas, una explosión de tricodinas, muchas también están en las branquias y pueden interferir la absorción de oxígeno por parte de los peces y tienen una importancia comercial algunos grupos de estos bichitos. Entonces, hasta qué punto son comensales, hasta qué punto son parásitos, depende también de la cantidad que hay y bueno, nada. Algo para que vean. Yo acá me voy a focalizar, como dijo Pancho, en la parte de diversidad. Son todos los grupos que trabajamos. Yo no lo trabajo específicamente, pero tengo becarias que lo hacen y Paula que también lo hace, entonces me saco las cosas de encima que a mí no me gustan. Perdón, Martín, ¿están en la epidermis, en el músculo? ¿Dónde están? Están sobre son como epibiontes, están sobre las aletas, las vas a encontrar, y en las branquias. Generalmente los encontrás en esos dos lugares. Entonces lo que haces son frotis. Agarrás la branquia, cuando vos ves que se parecen a discos voladores, así. Discos voladores muy chiquititos, generalmente tenés que llevarlo al microscopio, la branquia o la aleta, o hacer algún tipo de frotis, y en el microscopio los vas a ver bien.
generalmente ves como unas cositas nadando alrededor y podés sospechar, porque tiene un movimiento circular muy característico. mueve. Entonces, cuando vos ves algo en la lupa que tiene ese tipo de desplazamiento, ¡pum!, lo llevas al microscopio y cerciorás si es realmente eso. Es Y interesante. perdón, y otra pregunta técnica, para sacar molécula de ahí, ¿haces pools? ¿Qué corno haces? El problema está en que tenés que tener Los tamaños. infecciones donde haya un solo tipo de tricodina, porque tenemos que hay 2 o 3 especies capaz. Entonces, ¿cómo estás seguro si no haces la tinción de qué estás viendo? Entonces, lo que se hace es, una parte haces el frotis y otra parte la guardás. Si haces el frotis y ves que solamente hay un tipo de tricodina, joya. Esa muestrita que guardaste, haces esa extracción de ADN. Y lo que haces es guardar 10, 15, 20 células y las metes ahí para hacer la extracción. Como los primers son específicos, normalmente debería darte... Se portan bien. Sí, pero bueno, no siempre pasa. Bien. Siguiendo. Esto de acá también es algo raro. Es reino protozoa, filum guanozoa. Esto es algo más relacionado con hongos, aparentemente, y es lo que se llama inserte sedis, o sea, no saben muy bien qué carajo es. Entonces le crearon su propio filum, pero no sabemos muy bien qué son. Cuando los vimos a la primera vez, fíjense lo que es este pescadito, tiene como si fuera lombricitas en el tegumento, y después cuando lo vimos, ya vimos bien las esporas y es Dermosistidium. Y bueno, como yo les digo, es un equipo con el que trabajamos. Entonces, cuando encontramos algo que produce algún tipo de patología, yo le mando todo a Silvia Plaul, que hace cortes histológicos y estudia toda la patología que produce. Perdón, parece un nematode. Si uno ve el pez ahí con unas cosas blancas, unos gusanos blancos, yo lo primero que digo, un nematode. Sí, podría haber sido un nematode, pero sabes que justamente, es más, ella me lo trajo pensando que era un nematode y me dijo, ¿me lo determinás el nematode? No, a ver, no era un nematode. Además, me costó bastante encontrar que era Dermosistidium. Pero bueno, estuvo bueno. Y después encontramos varios más. Es común en acuarios. Fíjense, este es un neón, es un pez de acuario típico, que bueno, vaya a saber. Sí, ahí había algunos de los estudiantes que decían, se pusieron contentos al ver esos peces. Ese es mi pez, o no sé qué cuestiones así de los vertebrados. Bueno, aparecía por ahí. Sí, estos... he encontrado también el Dermosistidium en fauna autóctona, pero de acuario. Siempre me parece que el ciclo de este bicho es bien de acuario. Y no está secuenciado, nada, así que nunca me puse a verlo porque me parece algo más, digamos, sale muy caro hacer ADN, entonces elijo muy, muy específicamente a dónde voy a secuenciar y qué. En este caso no me pareció importante porque era de bicho de acuario, no sé la procedencia, nada. Así que lo dejé ahí y también estaba fijado en formol, así que no le podía hacer ADN. Para hacer ADN, si toca formol el organismo o la muestra de tejido, no sirve. El formol degrada todo el ADN. Bueno, esto es interesante. Habíamos hablado de que que un buen parásito no mata a su hospedador. Pero, como en todo en la biología, hay excepciones. No es un animal, sino que ya pertenece al reino de los hongos, perdón que lo meto acá, pero era interesante. Hay metacercarias que presentan estructuras adentro, que son así como redondelitos, que cuando uno lo explota y lo ve, aparecen estos orgánulos, que antes eran protozoos, ahora protozoos con filiación a los hongos, ahora sabemos que son hongos, que son microsporidios.